limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Muy buena noche, Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Hoy estamos continuando con tu programa Sacando Raíces del Feminicidio. Dentro de este programa Sacando Raíces de un Feminicidio estamos desarrollando la serie titulada 12 estados de ánimo que no te permiten tener dominio propio. 12 estados de ánimo que no te permiten tener dominio propio. Dentro de esos 12 estados de ánimo que no te permiten tener dominio propio, ya hemos desarrollado lo siguiente. Disonancia cognitiva. Esto fue el 30 de junio 2025. Segundo, falso acuerdo 2 de julio 2025. Número 3, vanagloria. Vanagloria 4 de julio 2025. Hoy estamos ya con el tema titulado pausa. 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 Dios te bendiga una vez más. Te recordamos que ya hemos leído Hebreo capítulo 10, pero especialmente quiero que preste atención al versículo 25. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreo capítulo 10, verso 25. Como sabrá, el hombre toma un tipo de palabra, construye un tipo de palabra, a ese tipo de palabra le hace varias divisiones y a esas divisiones se le llaman categoría. Y a cada categoría le hace una subdivisión conforme a la necesidad y se le llama clasificación. Por eso las palabras tienen tipos, hay diferentes tipos de palabras. Cada tipo de palabras tiene diversa categoría, o sea, una división de la palabra, y a cada categoría se le asignan diversas clasificaciones conforme a la necesidad de la palabra. Te recuerdo que quien asigna los valores elige el resultado. Quien asigna los valores elige los resultados. Por eso al tipo de palabras se le construye categoría y a cada categoría se le construyen clasificaciones conforme a la necesidad presente. Entonces, entendiendo esto, la morfología es el estudio interno de las palabras para delimitarla, definirla, clasificar sus unidades según su género, tiempo y número, a fin de establecer el tipo de palabra, su diversa categoría y clasificaciones. ¿Por qué? Porque debo de coordinar y unir en un solo sentido todas las palabras para expresar de una manera correcta el concepto deseado. O sea, yo debo de coordinar las palabras basándome en el concepto que quiero expresar. Entonces, como sabrá, en la palabra amor, el amor es una palabra que tiene un origen, que tiene antecedente, que tiene causa y que tiene consecuencia, así como las demás palabras. Entonces, cuando estudiamos la palabra amor conforme a sus antecedentes, observamos bien que la palabra amor siempre se ha usado para reclamar obediencia. Para eso es que se ha usado la palabra amor, para reclamar obediencia. Por eso la Biblia
enseña claramente, sin ningún problema, para que puedan comprender las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra amor siempre ha sido usada para reclamar obediencia. Entonces, generalmente el hombre usa dos palabras que son diferentes, una opuesta a la otra, un tipo de palabra que se llama amor y un tipo de palabra que se llama Señor. La palabra amor, como te dije, se usa para reclamar obediencia, contrario a la palabra Señor. Es una palabra que se usa mucho en los países desarrollados. La palabra Señor está ahí diciendo que me estoy presentando para obedecer. No es lo mismo reclamar obediencia a presentarme en calidad de obediencia. Por eso, en entrenamientos militares, en todas las instituciones, se enseña claramente la palabra Señor. Sí, Señor. Cuando digo sí, Señor, me estoy presentando para obedecer. Pero cuando digo te amo, me estoy presentando para reclamar obediencia. Mi cerebro, mi neurona entienden que la palabra amor es para reclamar obediencia. Mi cerebro entiende que la palabra Señor es para presentarme como una persona dispuesta a obedecer. Por eso siempre en la policía, en el ejército, en la fuerza aérea, en la Marina de Guerra siempre se ha enseñado la palabra sí señor o no señor. Sí señor o no señor. Sí señor, que me estoy presentando para obedecer. Contrario al tipo de palabra amor. Amor es para reclamar reverencia. Entonces la Biblia dice que solo Dios tiene derecho. Solo Dios tiene derecho a reclamar gloria y honra. Solo el Señor tu Dios. Pero los filósofos hicieron una manipulación y distorsionaron el sentido correcto de la palabra amor. El sentido correcto de la palabra amor es reclamar obediencia. Ellos manipularon usándola de la siguiente manera. Todos tenemos amor. Todos tenemos amor, pues entonces todos somos Dios. Eso es incorrecto, todos no somos Dios. Todos no somos Dios, porque todos no tenemos amor. La Biblia enseña que el ser humano no tiene amor, sino que el ser humano lo que tiene es sistema de creencia. No es lo mismo amor a sistema de creencia, porque su contenido, estudiándolo desde el punto de vista antecedentes, cuando estudiamos los antecedentes de la palabra amor, se va usted a dar cuenta que el hombre no tiene amor. Y por eso Dios le da esta palabra amor como un mandamiento. Amará al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. O sea, Dios le da la palabra amor como un mandamiento, como una ley. Entonces, ¿es malo reclamar obediencia? No, depende para quién usted reclame obediencia. Si usted reclama obediencia para usted, está mal, como lo hacen los artistas. Los artistas reclaman obediencia para ellos, que la persona se sujete a ellos, y por eso tenemos los ídolos. Ídolo de la bachata, ídolo del merengue, ídolo de la salsa. Todo esto es una manipulación de los filósofos que tomaron la palabra amor diciendo que todo ser humano tiene amor. La Biblia no lo enseña así. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero las religiones que descienden de la filosofía distorsionaron la palabra amor y le dijeron a la persona, dile a la persona que yo te amo. Cuando le estoy diciendo a la esposa mía, yo te amo, le estoy diciendo, obedéceme. Cuando le digo a un hijo mío,
te amo, le estoy reclamando reverencia. Reverencia. La palabra amor es para reclamar reverencia. Pero según la Biblia, el único que tiene autoridad y calidad para reclamar reverencia es Dios, porque la Biblia dice que Él es el creador de todas las cosas. Los filósofos torcieron el asunto y de ahí que todo lo que es música viene de los filósofos con palabras retorcidas para negar lo que dice la Biblia. La Biblia te dice lo que es pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Eso se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo en adelante. Entonces los artistas, todo lo contrario, porque ellos buscan reverencia. Todo artista es reverencia. Hay que hacer reverencia al artista. Entonces se constituyen en ídolo. El ídolo de la música urbana, el ídolo de la música mexicana, el ídolo de la música islámica. O sea, la reverencia debe de ser para Dios, dice la palabra, pero los filósofos distorsionaron el asunto con un propósito de construir religiones y que a dichas religiones se le hiciera reverencia. Cuando hago reverencia, no tengo entonces la calidad de reclamar cuando se me está imponiendo un contenido. Yo tengo la calidad de reclamar cuando se me está imponiendo un contenido si no tengo reverencia. Pero si tengo reverencia, no tengo calidad para reclamar un contenido. Mira, este contenido tiene esta parte y no estoy de acuerdo con esta parte. No tengo calidad para decir no estoy de acuerdo con este contenido porque le estoy haciendo reverencia. La reverencia al sacerdote, la reverencia al artista son satanistas, porque la Biblia dice claro en su palabra que el Señor es el único que creó los cielos y la tierra. El único que es digno de toda honra, toda gloria y toda adoración es Él. Entonces, Dios te ama, dice la Biblia. Dios es amor. Y por lo tanto, como Dios es amor, el único que hay que hacerle reverencias a Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Que te da el amor como una ley. El hombre no tiene amor, lo que el hombre tiene es sistema de creencia. Ahora las religiones te han enseñado que el hombre tiene amor, porque las religiones fueron fundadas por filósofos. Toda religión siempre tiene su origen en un filósofo, su doctrina viene de la filosofía. San Agustín era filósofo. Nadie me puede negar que San Agustín no era filósofo. Entonces, toda religión tiene filósofo. ¿Y qué dice Pablo de los filósofos en Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Las religiones reclaman reverencia y por eso te dicen que tú no puedes hacerle oposición a ningún contenido. Y por eso usan los templos como una publicidad para su universidad. Usan los templos como una publicidad para sus colegios, porque allí cobran tarifa fija. Tú a la iglesia no da dinero, no hay problema. Sin embargo, en esa iglesia el sacerdote tiene un vehículo al que hay que echarle combustible. En esa iglesia hay que pagar mantenimiento. En esa iglesia tiene grandes gastos. Tú allí nadie te cobra un peso. El sacerdote va al colegio y te cobra. Si va a la universidad te cobra. ¿Por qué? Porque sencillamente es una manipulación emocional. La reverencia solo debe de ser para Dios. Pero ¿qué acontece muchas veces? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ve que aquel día se acerca. Cuando el hombre deja de congregarse en su iglesia, pierde lo que se llama acercamiento con Dios. Mientras tú estás en la iglesia, tú entiendes la importancia que tiene lo que el Señor te ha entregado. Y como entiendes la importancia que tiene lo que el Señor te ha entregado, tú te sientes contento, te sientes gozoso, te sientes alegre, porque tú sabe que lo que el Señor te ha entregado es poderoso, que el Señor te ha dado un mensaje poderoso.
Y esto de recibir este mensaje del Señor, que es poderoso, te mantiene alegre, te mantiene contento. Pero cuando tú dejas de congregarte, deja de valorarte a ti mismo. Y ya tú vas a hablar de tristeza, te vas a sentir triste, no vas a valorar que eres importantísimo para Dios, tan importante que te eligió para darte un mensaje. Cuando el Señor te da un mensaje, es el que te elige, tú no eliges, es el Señor que te elige para darte un mensaje. Entonces es honroso recibir un mensaje del Señor. Usted se siente honrado cuando el Señor le da un mensaje, pero al dejar de congregarse, entonces usted hace una pausa. Deje de congregarme por esta semana, hice una pausa y usted va perdiendo comunicación y usted va dejando de valorarse a usted mismo. Mientras más días dura usted para congregarse, menos usted se valora. Menos se valora. Por eso en la iglesia misionera Pentecostés Pozo de Jacob, ubicada frente a la parada de carro de Pueblo Chico, Santo Domingo Oeste, República Dominicana, siempre estamos exhortando para congregarse. Somos Pentecostés porque se permite el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es importante porque muchos grupos te quieren imponer un contenido a la mala. Tú no tienes derecho, tú no tienes calidad. Tienes que aceptarlo o rechazarlo a la mala. Eso no es de Dios, porque Dios habló de que en nuestro tiempo van a venir falsos maestros y falsos profetas. ¿Cómo yo puedo identificar que hay un falso maestro? ¿Cómo yo puedo identificar que hay un falso profeta si no se me permite el pensamiento crítico? Por eso el mensaje central de este programa, Sacando Raíces del Feminicidio, es permitir el pensamiento crítico. Cuando en la pareja hay pensamiento crítico, entonces se cae la imposición de un contenido. No se le debe de imponer contenido a nadie. Cuando le impongo un contenido, su cerebro sufre y viene entonces la distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva viene de imponer a la mala un contenido. Entonces, por eso Jesús dijo, vendrán falsos profetas y vendrán falsos maestros, pero lo dijo antes de ser crucificado. Entonces, falso profeta y falso maestro, ¿qué me está diciendo? Que debo de aplicar el pensamiento crítico. Por eso ese es el mensaje central de este programa, Sacando Raíces del Feminicidio. ¿Por qué viene el feminicidio? ¿Por qué viene el feminicidio? Porque no he aprendido a manejar la emoción. Toda emoción se convierte en un estado de ánimo, pero eso si yo no tengo la estrategia de reemplazar esa emoción por otra. Yo debo de reemplazar esa emoción por otra antes de que se me convierta en un estado de ánimo. Y si por descuido se me pasa de la emoción a un estado de ánimo, no debo de permitir que ese estado de ánimo se me convierta en algo mayor, en algo infinito, en algo que no tiene fin, que se llama un sentimiento. Pero la Biblia me dice, por eso en Colosenses capítulo 4, que no debo de permitir que el sol se ponga sobre mi enojo. Debo de recordarte que todos los países no tienen la misma hora al mismo tiempo. Eso no es verdad, que todos los países tienen la misma hora al mismo tiempo. Entonces, a mí me importa que en Santiago de Chile sea domingo y que aquí sea sábado. No me importa, lo que me importa es sencillamente reemplazar ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo. No debo de esperar que el sol se ponga, debo de observar el sol sin importar el país que usted se encuentre. Cuando aquí son las 5 de la tarde, ya en otros países son las 7 de la noche, entonces no debo de esperar el horario de otro país. Debo de evaluar el horario que tiene mi país con relación a la puesta del sol.
No es verdad que todos los países tienen la misma hora al mismo tiempo. Los filósofos eran los que creían esa mentira de que todos los países tenían la misma hora al mismo tiempo. Eso es mentira. La ciencia dice que todos los países no tienen la misma hora al mismo tiempo. Y como todos los países no tienen la misma hora al mismo tiempo, yo no debo de esperar que se ponga el sol en Brasil. No debo de esperar que se ponga el sol en Estados Unidos. No debo de esperar que se ponga el sol en China. No debo de esperar que se ponga el sol en Jerusalén. Antes que el sol se ponga en la República Dominicana, yo debo de reemplazar ese pensamiento. Entonces, si ese estado de ánimo, por un descuido, por accidente, pasa a un sentimiento que ya es tiempo indefinido, entonces yo tengo otra salida. Esa salida es el perdón de pecado. En la oración El Padre Nuestro, Jesús dijo que debemos de perdonar. Perdóname como yo también perdono a los que me ofenden. O sea, una misma palabra tiene diversas categorías. A cada categoría se le construyen diversas clasificaciones. Entonces yo debo de trabajar conforme a la categoría y a la clasificación de la palabra. Por eso es que la Biblia para cada una me ofrece una respuesta. Por ejemplo, tengo una emoción, todavía no es un estado de ánimo. Entonces lo reemplazo por un pensamiento positivo. ¿Cuáles son los pensamientos positivos? Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son pensamientos positivos. Entonces debo de reemplazar ese pensamiento para que pueda ser reemplazada esa emoción. Debo de hacer lo que se llama, por eso, un inventario para ver si tengo verdaderamente lo que Jesús desarrolló y enseñó, pensamiento crítico. Yo debo de autocriticarme. ¿En qué etapa me encuentro? En la etapa emoción. ¿En qué etapa me encuentro? En la etapa estado emocional. ¿En qué etapa me encuentro? Entonces, si usted no evalúa la etapa, que puede ser ya infinita, aquella etapa, sentimiento, tiene que evaluar, porque en cada etapa hay una respuesta diferente para cada etapa, pero eso se enseña en la Biblia. En la Biblia la religión no puede enseñar eso, porque entonces le quedan vacíos los templos. Porque le van a decir, porque tú me puedes dar gratis un culto en tu iglesia donde tú tienes combustible que comprar, donde tú tienes que dar mantenimiento, donde tú tienes gastos. Allí tú mejor me regalas dinero si no tengo y en tu colegio me cobra. O en tu universidad me cobra. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia enseña: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es suplir sus necesidades. ¿Me está supliendo mis necesidades? Solamente en el templo y en el colegio no. Entonces, la Biblia es clara y es precisa. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí vengo con la siguiente propuesta. No dejes de congregarte, porque cuando tú dejas de congregarte, dejas de valorarte a ti mismo. Mantén siempre ese pensamiento crítico. Me estoy valorando a mí mismo. Cuando dejo de congregarme, estoy dejando de valorarme, porque la Biblia me enseña a mí que yo he sido elegido por Dios para un mensaje. Me debo sentir honrado. Pero al dejar de congregarme, esa honradez va desapareciendo, va decayendo y va decayendo y va decayendo. Por eso debo de ser autocrítico, pensamiento crítico. Debo de criticarme a mí mismo primero. Saca la paja que hay en tu ojo ajeno para que luego saque primero saca tu paja y luego saca la paja de los ajenos. Por eso, objetivo de este programa: reducir feminicidio. Reducir feminicidio. Mensaje central del programa: sacando raíces de un feminicidio, pensamiento crítico, indicado para personas que estén interesados en reducir los feminicidios, indicado para personas que estén
interesado en reducir los feminicidios. Entonces, la palabra feminicidio tiene varias categorías. Categoría homicidio es muerte, categoría magnicidio es muerte. O sea, pero cada palabra tiene diversas categorías y diversas clasificaciones. Homicidio voluntario y homicidio involuntario son dos calificaciones diferentes. En el feminicidio no existe involuntario, porque si es pareja y hay un feminicidio no es involuntario. Entonces, debo de aprender a diseñar y a construir mi emoción. Pero ¿cómo voy a aprender a diseñar y a construir mi emoción si un artista satanista es que me la construye? El artista hace pacto con el diablo para diseñar y construir las emociones de las personas, y se comprueba con la ciencia, porque la ciencia me enseña a mí a ser arquitecto de mis propias emociones. El artista te manipula las emociones para inducirte al consumo de alcohol, y la palabra que usa para manipular tu emoción es la palabra amor. La Biblia te está diciendo claro. La Biblia te está diciendo claro. La palabra amor, Dios la presenta como una ley. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. En el hombre no existe amor. Entonces, ¿qué es lo que existe en el hombre? Sistema de creencia conforme a la psicología que se enseña en la universidad, que no pertenece a ninguna religión, Harvard. Usted tiene la capacidad de diseñar y construir su emoción, pero usted tiene que saber que Dios le dará poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un jodido artista, un satanista artista que le manipula las emociones, siempre va a usar la palabra amor. Observe que todos los artistas usan la palabra amor para reclamar de usted reverencia. Todo artista reclama reverencia. Y por eso todo artista le obliga a quien le escuche a tener reverencia, a que baile lo mismo que él, que cante lo mismo que él, que se mueva igual que él. Le exige reverencia, porque la palabra amor se usa para reclamar reverencia, y por eso le llama ídolo. El ídolo de la bachata, el ídolo del merengue, el ídolo de la salsa, el ídolo de la música urbana. Son satanistas. Si es artista, es satanista. Si es artista, es satanista. Y la comprobación científica es que todo artista le reclama a usted reverencia. Cuando yo le digo a usted le amo, estoy reclamando reverencia. Pero si en lugar de decirle te amo, le digo Señor, estoy poniéndome a su disposición. La palabra Señor indica disposición. Por eso en los países desarrollados se dice sí Señor. Yes sir. Sí Señor. No se dice te amo, sino sí Señor o no Señor. Porque la palabra Señor, mi cerebro la interpreta que estoy poniéndome a disposición de la persona. Contrario a la palabra amor. La palabra amor es reclamar reverencia. Todo artista reclama reverencia y por todo artista es satanista. Eso no se lo va a enseñar ninguna universidad propiedad de ninguna religión, porque ellos manipulan las emociones. En el templo no le cobran un peso y allá hay más gastos que muchas iglesias en el templo, porque el templo es más grande muchas veces. Se incurre en gastos muy superiores, sin embargo en el colegio que más pequeño le cobran. Porque en el templo usted puede ir gratis y al colegio de ellos no, porque eso es satanismo. Por eso concluyo con los siguientes puntos. Considerando que los filósofos agarraron las religiones y le impusieron la palabra amor para que reclamaran reverencia. Así trajeron mucha idolatría, reclamando reverencia.
considerando que la Biblia dice que al único que debemos hacer reverencia es a Dios. Solo al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Mateo capítulo 4. Solo al Señor tu Dios. Solo al Señor tu Dios. Entonces, cuando yo estoy escuchando a un artista, estoy bailando, le estoy haciendo reverencia a ese delincuente. Entonces, debemos de estar conscientes, debemos de estar claros que la palabra amor reclama reverencia. La palabra Señor dice que se está poniendo a la disposición de la persona. Por eso en la iglesia Pentecostés es la única que se dice Señor o siervo o sierva, pero nunca se le dice amado. Esto no se usa en el evangelio Pentecostés porque se dice cuando se le está predicando Jesús te ama. Nunca cuando un Pentecostés le entrega un tratado y dice yo te amo. No, Jesús te ama. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, así debemos de comprenderlo. Pero muchas veces nos alejamos de Dios porque dejamos de congregarnos y por eso es el tema pausa. La pausa te aleja de Dios. La pausa te aleja de Dios. Por favor, congrégate porque tú eres una persona elegida por Dios para dar. Y si el Señor te dio un mensaje, siéntete gozoso o siéntete gozosa, siéntete alegre, porque el Señor te ha tomado en cuenta. Bienaventurado al que el Señor toma en cuenta. Bienaventurado lo que anuncian la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. Se despide de usted simplemente su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Les recuerdo que la Biblia ya misma se interpreta. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Si el texto bíblico no ha sido revelado, no debe de ser usado para doctrinar ni para predicar. Recuerde que Satanás le manipuló la emoción a Eva. Eva tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol, pero Satanás le quitó la emoción miedo con una mentira, diciéndole tú no vas a morir. Al decirle tú no vas a morir, Eva perdió el miedo de comer del fruto de aquel árbol y procedió entonces a ser engañada, se dejó engañar. Pero ¿qué hizo Satanás? Manipuló la emoción. La religión te manipula las emociones igualito que la serpiente a Eva. La Biblia te dice claro, el pecado que todo ser humano hereda es la manipulación emocional. Toda persona debe de arrepentirse y convertirse para que sean borrados sus pecados. Dios te bendiga más. Simplemente Salomón Almanzar Paulino, más nada.